Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo 3 del diplomado de la CAP. Entiendo pues que ya a estas alturas hemos logrado avanzar en el ciclo de compra pública. Como había explicado al inicio, el día de hoy vamos a estar abordando el escenario en el que sí ocurren algunos inconvenientes y el ciclo de compra pública no se desarrolla de forma expedita, sino que puede haber alguna serie de no solo inconvenientes, sino que de violentar procesos, y abordaremos las sanciones tanto para oferentes y contratistas como para funcionarias y funcionarios de la institución. También estaremos abordando eh, lo que se llama el recurso de revisión cuando se le notifica a las empresas oferentes a quien se está adjudicando o si se está declarando desierto. Podría ser que alguna de esas empresas se considere que tiene razones suficientes como para argumentar que se le están violentando algunos derechos e interpone un recurso de revisión a esa resolución. Iremos pues avanzando. Nada más quisiera aclarar de nuevo que a quienes estén interesadas o interesados pueden solicitar a la institución la grabación de estas sesiones. Lo que ocurre es que también me han pedido que aclare que hay ciertas políticas en cuanto al manejo de las plataformas en las que se alojan las grabaciones que no son las mismas para personas naturales que para instituciones. Por lo tanto, las, los videos no están disponibles para siempre, sino que tienen caducidad. Y eso no depende de la institución, ni mucho menos de mi persona, sino que ya es parte de las políticas desde el momento que la institución escogió ese soporte para hacer llegar las grabaciones. De alguna forma, habrá facilidades que dependen pues de esa plataforma, no tanto de la institución, de lo que pueden hacer o no hacer con la grabación, con el enlace que reciben. Pero lo digo porque parece que hubo personas que preguntaban cuánto tiempo iba a estar disponible la grabación. Sé que hay un tiempo razonable, pero no es eh, para meses y meses de disponibilidad, sino que está ahí el tiempo razonable de lo que dura el diplomado y un plazo adicional para que las personas participantes que no pueden estar conectadas a esta plataforma Zoom durante la exposición puedan abordarlo de acuerdo a su horario, de acuerdo a su agenda personal. Bien, mencionado lo anterior, abordamos entonces los contenidos del módulo 3, las garantías. Recordemos que en un proceso de licitación o de concurso se exigen garantías. En el de libre gestión, pues es menos exigente, más expedito, pero aquí abordaremos todas las garantías que se exigen para un proceso de licitación o concurso público. Los recursos, las prórrogas, multas, inhabilitaciones, sanciones y cesación y extinción de los contratos. Como vemos, dependiendo pues del incumplimiento que se pueda dar, así se aplicarán sanciones. Luego, al final de la sesión, también estaremos abordando un tema que aplica para la CAP y para muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y es tratar de mostrar postura como institución sobre el concepto de legalidad y el concepto de justicia, que es la legalidad, que es la justicia. Si todo lo legal es justo, si un acto puede ser legal y al mismo tiempo ser injusto. Sobre esto va a versar la última tarea: presentar un caso que no necesariamente puede ser de la CAP, tendrá que ser inventado o podrá ser real, lo podrán googlear, pero lo abordaremos más al detalle después del receso.
Ya como hemos dicho, ya conocemos bien este ciclo de compra pública, lo vamos a estar desarrollando completo de nuevo, pero en este caso, el día de hoy en el módulo 3 entraremos un poco más al detalle sobre las garantías y sobre algunas condiciones que se pueden dar para que no se desarrolle de la forma expedita que se abordó en el módulo 2. No necesariamente quiere decir que se interrumpe, lo que pasa que hay que tomar otra ruta. En cuanto a las garantías, este cuadro nos resume las que tienen que exigirse a las empresas. ¿Y por qué a las empresas? Porque son la parte privada que está prestando un servicio o suministrando un bien al Estado. Entonces, las funcionarias o funcionarios tendrán que dar cuenta del manejo de esos fondos públicos y por lo tanto deben exigir que el Estado quede debidamente respaldado con la inversión que está haciendo. La primera es la garantía de mantenimiento de oferta, que tendrá un monto entre el 2 y el 5% del presupuesto del contrato y un plazo de 30 días después del vencimiento de la oferta. Las garantías deben ser emitidas por instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto le da respaldo a la institución y al mismo tiempo facilidad a las empresas participantes, porque no necesariamente van a tener que llevar un cheque certificado por este monto, sino que puede ser otro tipo de garantía que sea emitido, como digo, por una de estas instituciones. Habrá un plazo de 30 días después del vencimiento de la oferta, no de la fecha de presentación de ofertas, porque se requiere que haya un tiempo razonable para que la comisión evaluadora de ofertas pues haga su trabajo de aplicar los criterios de evaluación, recomendar al titular y completar esa etapa del proceso de gestión de la compra, hasta que haya una empresa a la que se le adjudique. En esa etapa, cuando la adjudicación quede en firme, transcurrido el plazo de ley, entonces se le devolverá a todas las empresas participantes esta garantía y a la que se le ha adjudicado se le convocará de parte de la UASI a la firma del contrato. Y para ello se le exigirá que presente la tercera de estas garantías, la de cumplimiento de contrato. En obra no puede ser menor al 10% y en el caso de bienes y servicios será hasta un valor del 20%. La vigencia, el plazo de la misma, deberá ser mientras esté vigente el contrato. Veremos que hay algunas circunstancias en las que habrá que hacer efectiva esta garantía. Lo que ocurre es que también la ley permite que en ciertas condiciones el- la institución afianzadora, la que está respaldando al contratista, en lugar de hacer el desembolso del monto de la garantía, tome roles de contratista y complete la parte que el contratista incumplió. Esa es una singularidad. Y también es usual tramitar la garantía de buena inversión del anticipo. No es obligatorio que las empresas soliciten. Dice la ley que se le puede otorgar hasta un 30% del valor del contrato. Quiere decir que si es un contrato de $100,000, se le puede anticipar $30,000, pero la persona, como vimos antes, que va a autorizar este plan de inversión del anticipo será el administrador o administradora de contrato. Siempre deberá prevalecer el interés público, es decir, este desembolso no debe ser para oxigenar a las empresas, sino que debe ser invertido para beneficio de la institución. Si el desembolso es por $30,000, pues la garantía será por el 100% del monto desembolsado y deberá estar vigente hasta que se compense el anticipo. ¿Cómo sabremos que ya se compensó? Porque el administrador de contrato monitorea e informa cuánto ha amortizado el contratista sobre esos fondos que se le anticiparon. Recordemos que para la empresa contratista es un pasivo al que debe
responder, aunque se le tenga que exigir que abra una cuenta bancaria en la que maneje exclusivamente estos fondos del anticipo, siempre deberá rendir esta garantía de buena inversión del anticipo. Es responsabilidad, pues, de las funcionarias y funcionarios que el Estado quede respaldado con esta garantía. Y luego, al completar la etapa de seguimiento, cuando el contratista ya cumplió con sus obligaciones, se le devolverá obviamente la garantía de cumplimiento del contrato, pero se le exigirá que rinda una garantía de buena obra o de buen servicio, funcionamiento y calidad de bienes, por un monto de al menos el 10% del monto final del contrato. Recordemos que en obra pública, sobre todo, se puede incrementar el monto original del contrato hasta un 20% del valor y el plazo de esta garantía será no menor de un año, puede ser mayor. Incluso hay empresas que están acostumbradas ya a las políticas de algunas instituciones, por ejemplo, no sé si en fecha reciente ha ocurrido, pero ANDA en ocasiones le ha exigido a sus contratistas garantías de buena obra con plazo de 5 años, en la que el monto total de la garantía, como manda la CAP, lo exigen para el primer año y luego en cada año va disminuyendo el monto en un 20%. En cierta forma, argumentan que por el tipo de contrato que tiene que adjudicar ANDA, en muchas ocasiones la infraestructura que se está desarrollando en esos contratos de obra pública queda enterrada y es muy difícil detectar si hay alguna falla que sea responsabilidad del contratista en el primer año. Así que exige plazo, en algunas ocasiones, plazo hasta de 5 años. Y las empresas que han trabajado como contratistas de ANDA por décadas están preparadas para esas condiciones. No tienen problema en obtener esa garantía de parte de una institución supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, ni tampoco ponen objeción para rendirla a ANDA, porque conocen su trabajo y es lo que se busca. Empresas que no haya que estar gestionando hacer efectiva la garantía. O sea, no aprendices, sino que empresas que tengan el perfil idóneo y adecuado para el tipo de obra que se les está adjudicando. Bien. Vamos a hablar entonces, a mencionar los recursos regulados en la CAP. Recurso de revisión. De toda resolución de adjudicación o declaratoria desierta, recordemos en qué etapa se da, pronunciadas en los procedimientos de contratación reguladas por esta ley, que afectaren los derechos de los particulares, procederá el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma. Luego, el recurso de revocatoria. Concluido el término probatorio o si la prueba no hubiera tenido lugar, deberá resolverse en definitiva de conformidad a esta ley. De la resolución solo podrá interponerse recurso de revocatoria por escrito ante el titular dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación respectiva. Esto aplica para sanciones, tanto para particulares como para funcionarios o funcionarios de la institución. Esto está tomado del manual de la UNAC, el 6.9, la interposición del recurso de revisión. El recurso de revisión es la forma que tienen los oferentes de manifestar su inconformidad ante la administración pública de la resolución que adjudica o declara desierta una licitación o concurso público. Este procedimiento es la única forma en sede administrativa de impugnar la resolución del resultado de un proceso de licitación o concurso público. Con la interposición de este se agota la vía administrativa. Por tanto, ya queda abierta la vía jurisdiccional. Recurso de revisión. Deberá interponerse por escrito, con razones de hecho y derecho, ante el funcionario que dictó perdón, dice, si un servicio, hay una pregunta,
Si un servicio de contratación tiene un valor de $6,000, ¿es necesario pedir toda la garantía? Si es un proceso de libre gestión, no es necesario pedir toda la garantía. Aclaré que estamos abordando en este caso, en este módulo 3, un proceso de licitación o concurso público. Si recordamos del artículo 39 de la CAP, el monto a partir del cual se debe desarrollar un proceso de licitación o concurso es de 160 salarios mínimos para las municipalidades y 240 para el resto de la administración pública. Un monto de $6,000 está abajo de ese techo. No aplican las garantías de una licitación. Decía, del artículo 77, interposición del recurso. Deberá interponerse por escrito, con razones de hecho y derecho, ante el funcionario que dictó el acto del que se recurre. 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. El recurso será resuelto por el mismo funcionario dentro del plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la admisión del recurso. Dicho funcionario resolverá, con base a la recomendación que emita, una comisión especial de alto nivel, nombrada por él mismo para tal efecto. Sobre lo resuelto, no habrá más recurso. El silencio administrativo es favorable. En otro grupo alguien preguntó, ¿y qué es eso del silencio administrativo? El silencio administrativo también es un acto administrativo. Si le notifican de una resolución, pues esa resolución es un acto administrativo. Si transcurrido los 10 días después de la interposición del recurso no ha obtenido respuesta, pues ya tiene respuesta. Ya transcurrieron los 10 días hábiles, tenemos el silencio administrativo. Ese silencio administrativo, pues, ya es un acto administrativo. Comisión especial de alto nivel. Como vemos, si una de las empresas o varias de las empresas, cuando se les notifica, le estamos adjudicando a la empresa tal y al revisar dicen, pues está más barata que nuestra oferta, pero en realidad cuando vemos las especificaciones técnicas, lo que está ofertando no cumple las especificaciones técnicas que están establecidas en las bases de licitación. Por lo tanto, no deberían adjudicarle, porque está más barata porque no es la calidad que se está exigiendo en las bases de licitación. Estoy poniendo un ejemplo. En ese caso, pues interponen un recurso de revisión. El, el, el funcionario, pues, para dar respuesta al recurso interpuesto, deberá nombrar una comisión especial de alto nivel, en la que a lo mejor hay especificaciones técnicas muy sofisticadas, muy especializadas, y no hay en la institución especialistas de esa materia. Entonces, tiene que apoyarse en esta comisión especial de alto nivel para entender el lenguaje técnico que están hablando las empresas participantes. Entonces, el RELACAP nos dice en el artículo 73, la comisión especial de alto nivel, a la que se refiere el artículo 77, inciso segundo de la ley, el que leímos en la lámina anterior, deberá estar conformada por las personas idóneas para cada caso. No necesariamente deben pertenecer a la institución y en ningún caso podrán ser las mismas que conformaron la Comisión de Evaluación de Ofertas. La integración de dicha comisión especial deberá ser diferente para cada recurso, según la naturaleza de las obras, bienes o servicios a contratar. Entonces, si recordamos de los actores del ciclo de compras públicas, el único actor que no había aparecido en el escenario es la CEAN, es esta Comisión Especial de Alto Nivel. No se nombrará siempre, únicamente cuando haya que dar respuesta a un recurso de revisión interpuesto, así como en estas condiciones. Ninguno de los que integraron la CEO podrá ser parte de la CEAN. Y los titulares podrán apoyarse en especialistas de otras instituciones. Como vemos, podría ser, por poner un ejemplo, que en el Ministerio de Educación, en una municipalidad, están adquiriendo material eléctrico, por no decir medicinas o algo más sofisticado. Y resulta que
ese lenguaje técnico del material eléctrico, pues no hay dentro de la institución del Ministerio de Educación o de la alcaldía especialistas, ingenieros que conozcan el detalle hasta de las tuercas y especificaciones técnicas de una red primaria y de la secundaria. Y entonces solicitan apoyo a ingenieros de CEL, de varios. Podría ser que para integrar esta comisión especial de alto nivel, donde lo que se está adquiriendo son materiales eléctricos, pues busquen apoyo en especialistas que laboran en otra institución pública, y en este caso, si se trata de materiales eléctricos, pues busquen el apoyo de CEL. Simplemente pongo ese ejemplo. En este caso, en base a la recomendación especial de alto nivel, ¿por qué? Porque estos ingenieros de CEL sí entenderán lo que está argumentando la empresa que interpuso el recurso. No podrán engañarlos tampoco porque son especialistas. No podrán manipular la información porque conocen tanto o más que las empresas que están participando. En ese caso, pues, en el plazo establecido por la ley, se le estaría dando respuesta. Y si tiene, si le asiste la razón y el derecho a la empresa que interpuso el recurso, pues se puede revocar la resolución de adjudicación anterior y adjudicarle a la que interpuso el recurso. Eso es completamente válido. De las prórrogas, les quedará esta lámina para su lectura debido a la limitación de tiempo. Yo me voy a detener en la prórroga de los plazos. Aplica a órdenes de compra. Si el retraso del contratista, a órdenes de cambio, si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido. Pues lo primero es, si hay una orden de cambio, procede una prórroga. ¿Cuántos días? Pues eso lo deberá informar en un reporte el administrador de contrato. La empresa puede solicitar la orden de cambio o puede ser iniciativa de la institución. En ambos casos, deberá presentar una propuesta de cuántos días adicionales implicará la orden de cambio. Y el administrador de contrato informará si es válido o no lo que está argumentando la empresa. Ahora, si ocurren otros hechos que no son imputables al contratista, por decirle, el huracán cerró las vías y no había forma de accesar a la zona de trabajo, o no hubo forma de transportar el material o hacer las entregas o de prestar el servicio de traslado de desechos tóxicos de un hospital, entonces no son causas imputables al contratista. El contratista deberá solicitar la prórroga y documentarla. Y el administrador de contrato deberá informar y gestionar esa solicitud. El hecho que el administrador de contrato esté enterado que se ha solicitado la prórroga, esté de acuerdo con los argumentos de la empresa, no significa que la prórroga está concedida. El administrador de contrato gestionará ante la UASI esa solicitud de prórroga. Y la UASI, pues, eh, hará el debido proceso si es lo conveniente a la institución y respetando los derechos de la empresa contratista. La prórroga, si se concede, no da derecho a compensación económica. Aunque a veces se ha argumentado, mire, si aumentó el plazo, hay unos costos que yo no los había considerado, pero lo que está obteniendo como ganancia es que no se le va a aplicar multas, porque no se considerará entrega tardía si se le ha otorgado una prórroga. La solicitud de la prórroga debe hacerse dentro del plazo contractual. Y aquí es donde es importante que nos documentemos. Podrán venir dentro de 3 años las personas de corte de cuentas a decirnos, usted administrador de contrato aquí hizo un informe que se le otorgaron la prórroga por una tormenta Julia, pero
Y nadie se acuerda que hubo una tormenta Julia en el 2022. Entonces, por eso es importante que el administrador de contratos se haya documentado que sí fue un evento que ocurrió y que no era responsabilidad del contratista y por qué retrasó el desarrollo de la etapa de seguimiento. Y entonces, con eso, pues, no habría ningún problema para responder cualquier tipo de notificación de corte de cuenta. Modificaciones solo para los contratos. Modificación de contratos en base al artículo 83A de la CAP. Antes del vencimiento. Puede modificarse un contrato antes del vencimiento por circunstancias imprevistas y comprobar los contratos de obra mediante órdenes de cambio y no deben exceder del 20%. Dicho límite no aplica en casos de estado de emergencia o interés público. Prohibición de modificación. Artículo 83B de la CAP. Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de los objetivos siguientes. A. Alterar el objeto contractual. Desde el módulo 1 hemos venido insistiendo que una vez que queda definido el objeto contractual, recuerdan en la etapa de planificación, cuando la unidad solicitante, en base a especificaciones técnicas o términos de referencia en el caso del servicio, definió el objeto contractual. Queda prohibido alterar ese objeto contractual que se definió, tal como está, incluso no lo podrán modificar ni los titulares, ni en el caso que se declare desierta la licitación. B. Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. Eh, En esta parte, si vemos en el literal B, es bien delicado para las personas que están en la etapa de planificación. Si dicen, se me olvidó considerar el costo que implica tal cosa. Entonces, hagamos una modificación, ya no aplica. La persona deberá responder personalmente por sus omisiones, por sus faltas. De la misma manera, la falta de diligencia del contratista. Si iba con el cargamento en un mes seco que no se espera lluvia y lo dejó estacionado enfrente de la bodega en la que corresponde hacer la entrega y llovió y se dañó el producto, pues tendrá que responder por esa falta de diligencia. No aplica y serán responsables las funcionarias y funcionarios que intenten hacer lo contrario, modificar un contrato para ayudar al contratista a superar esas pérdidas por falta de diligencia. Incumplimientos contractuales. Mora en el cumplimiento de las obligaciones. Ya abordaremos el artículo 85. Falta de presentación de garantías. No suministro de bienes o servicios o suministrarlos en cantidad o calidad inferior a la pactada. No ejecución de obra e incumplimiento de aspectos técnicos. Esta es una lista pues, de artículos de la CAP. El 85 establece la imposición de multas. El artículo 99, el plazo de reclamos relativos al contrato. Esto es importante, debe estar establecido en las bases de licitación porque transcurrido este plazo se libera de responsabilidad al contratista. Incumplimiento de las partes da lugar a la extinción del contrato. De las partes puede haber incumplimiento de la empresa contratista o incumplimiento de la institución. El fiador puede terminar la obra, artículo 103. Luego el 117 nos establece la devolución de garantías, luego de concluir el plazo de revisión y recepción definitiva. Uno de los efectos de los incumplimientos es ejecución de la garantía y otras sanciones están establecidas en el artículo 147 bis. En la lámina que se nos presenta con el sello de vencido, también se hace para señalar que esa es una construcción que al parecer todavía empieza,
pero ya hay cierto nivel de abandono. Ya está creciendo la maleza, casi no hay personal laborando y se puede decir que está abandonada. Habrá actividades que aunque el plazo contractual no ha vencido, esas actividades ya se estarán ejecutando con retraso. Si la entrega se hace de manera tardía, procede el inicio de un proceso sancionatorio en base al artículo 85 de la CAM, es decir, la imposición de multa. Y eso no es algo que dependa de la discrecionalidad de las funcionarias o funcionarios, sino que lo manda la ley. La imposición de multa por mora. 6.7 del manual de la UNAC. La imposición de multa es una sanción administrativa establecida en la CAP a consecuencia de la mora en el cumplimiento de obligaciones en los contratos y orden de compra. Se entenderá por mora el cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales por causas imputables al contratista. No puede realizarse el procedimiento de multa hasta que se haya realizado la entrega tardía de lo pactado. Aunque sepamos que lo va a entregar tarde, no podemos iniciar el procedimiento de aplicación de multa hasta que lo haya entregado. En el caso de los contratos, cuando el porcentaje de la multa por mora representa hasta el 12% o más del valor total del mismo, procederá la caducidad del contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato. Para la imposición de una multa a un contratista, la institución deberá seguir el debido proceso establecido en este manual. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta lo abordamos después del receso. Gracias.
Bien, continuando, abordamos ahora el artículo 85 de la CAP. Cuando el contratista incurra en mora por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a él mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a la siguiente tabla. 1. En los primeros 30 días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.1% del valor total del contrato. Cualquiera dirá, solo son 10 centavos por cada $100. 2. En los siguientes 30 días de retraso, del día 31 al día 60, la cuantía de la multa diaria será del 0.125% del valor total del contrato. Es decir, 12 centavos y medio por cada $100. Pareciera poco. En los siguientes días de retraso, del día 61 en adelante, la cuantía de la multa diaria será del 0.15% del valor total del contrato. 15 centavos por cada $100. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa representase hasta el 12% del valor total del contrato, no del valor entregado tardíamente, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Vamos a mostrar a continuación una circular que en su oportunidad envió la UNAC para el cálculo de las multas. Si alguien tiene que hacer este cálculo, pues pide el apoyo a la UNAC. Este nos lo enviaron y por lo visto es de hace bastante tiempo porque como verán, el salario mínimo con el que está calculada en esa nota es de hace mucho tiempo, no es el que está vigente. Para las personas que les interesa el dominio del cálculo, en la misma hoja viene en la base cómo obtiene la UNAC esas operaciones. Acá no vamos a hacer operaciones, solo la vamos a presentar. Presenta 4 casos distintos. Si ven en el bien X, el monto es $123,000, es una licitación pública y la entrega se efectuó con 85 días de retraso. Hacen el cálculo para los primeros 30 días, del día 1 al día 30, luego del día 31 al 60 y luego del día 61 al día 85. Da un total de 12,924. Para el bien Y también es una licitación pública, pero solo hay 2 días de retraso. La multa a imponer será la multa mínima, lo cual está arriba de los $200. Para el bien Z, una libre gestión, 15 días de retraso, también aplica la multa mínima, que es el 10% de la multa mínima de una licitación pública. Y luego el bien P, cuando es contratación directa, aunque sea contratación directa, aunque se dé en esas condiciones, siempre procede la aplicación de multa. Lo único que en este caso no hay multa mínima, sino que el valor que dé el cálculo. Como dije en la parte de abajo, para quienes estén interesadas o interesados, podrán ver al detalle de dónde obtuvo la UNAC estos valores. Artículo 147. Cuando existe incumplimiento del contrato imputable del concesionario, la entidad concedente hará efectiva la garantía. El efecto del no pago de multas. En el artículo 159, no se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras éste no haya pagado las multas o el valor del faltante o averías a que haya habido lugar por el incumplimiento total o parcial del contrato. Es decir, en la misma institución, pues ya no procederá que se le tome en cuenta en ningún proceso. Pero puede ocurrir una falta más grave por el que incurre en la inhabilitación para participar. En ese caso, queda excluido de todo el Estado. No podrá participar en ningún proceso las empresas que están inhabilitadas. La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa al oferente o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes. Ya veremos, son 5 casos prácticamente
y son plazos de inhabilitación de hasta 5 años. La inhabilitación es una sanción administrativa establecida en la CAP como consecuencia del cometimiento de parte de los particulares de ciertas conductas que la ley sanciona. Esta sanción imposibilita la participación de los particulares en procedimientos de contratación administrativa de todas las instituciones de la administración pública, mientras dure la misma. Su plazo está determinado por la gravedad de los hechos cometidos por el oferente contratista y puede ser de 1 hasta 5 años. Para inhabilitar a un oferente o contratista, la institución deberá seguir el debido proceso contenido en este manual y notificará a la UNAC en caso se imponga la inhabilitación a más tardar el día hábil siguiente de estar en firme la resolución, adjuntando copia del acta de notificación. Les queda pues para su lectura este procedimiento para aplicar sanciones a particulares. Inhabilitaciones. Ahora vamos a ir viendo los casos cuando se inhabilita para 1, 2, 3, 4, 5 años. Inhabilitación por 1 año. Haber sido sancionado con multa por la misma institución 2 o más veces dentro del mismo ejercicio fiscal. Esto ya no está vigente, fue declarado inconstitucional. El único causal es haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 del literal C de la ley de competencia. Este artículo lo que establece son los casos de prácticas oligopólicas, es decir, si se ve el detalle, es el caso donde podría haber varias empresas que se ponen de acuerdo para manipular los precios, y aunque sean competidores entre ellos, deciden de alguna manera esconder inventario para generar una escasez artificial y que los precios se incrementen. Otra práctica oligopólica puede ser que se reúnan y se pongan de acuerdo en la licitación de tal institución. Tú vas a presentar a este precio, la otra a este precio, y luego así la que gane le reparte a las demás. Estas son prácticas oligopólicas que están sancionadas por la ley de competencia. Si a alguien le interesa, pues puede abordar el artículo 25 de dicha ley. Inhabilitación por 2 años. Reincidir en la conducta contemplada en los literales del romano anterior. Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe. No suministrar o suministrar un bien o servicio que no cumpla con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra. Por eso es delicado también cuando una empresa eh, incumple sus obligaciones contractuales y obviamente el administrador o administradora de contrato debe reportar, debe informar sobre incumplimiento. Recuerdan que parte de las atribuciones del administrador de contrato y de sus responsabilidades es informar incumplimientos. Inhabilitación por 3 años. Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales B y C del romano anterior. No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado sin causa justificada o comprobada. Es decir, cuando ya la adjudicación está en firme y la UASI le ha convocado para la firma del contrato y simplemente no se presenta porque ya se arrepintió, considera que no, ya no le conviene o no le interesa firmar aquel contrato, entonces deberá inhabilitársele por 3 años. Ya no podrá participar en ningún proceso de ninguna institución de la administración pública. Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto a otros competidores. Inhabilitación por 4 años. Reincidir en la conducta contemplada en el literal B del romano anterior. Suministrar daño. Aquí hay caso curioso.
no es una conducta de las más graves. Todavía hay otras para 5 años. En las de 4 años está incluida suministrar dádivas directamente o por intermedio de tercera persona a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa. Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la institución contratada. Luego, inhabilitación por 5 años. Reincidir en alguna de las conductas contempladas en los literales B y C del romano anterior. Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Participar directa o indirectamente en un procedimiento de contratación pese a estar excluido por el régimen de prohibiciones de esta ley. Hay un régimen de prohibiciones, lo abordaremos en el módulo 4. Las inhabilitaciones a que se refiere este artículo surtirán efecto en todas las instituciones de la administración pública, debiendo hacerse por resolución razonable. Y de todo lo actuado, la UASI deberá incorporar la información al registro e informará a la UNAC de dichas inhabilitaciones para su correspondiente divulgación. Si a un proveedor inscrito en el registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad, con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad. Bien, hemos completado ahora sí a todos los actores del ciclo de compra pública. Nos faltaba nada más la CEAN, que como vimos ya participó el día de hoy para dar respuesta al recurso interpuesto por empresa oferente. Una vez que ya se notificó la adjudicación o declaratoria de cierta de un proceso de licitación o concurso. Completado pues este panorama, ya en el módulo 4 abordaremos otro tipo de condiciones en las que también se puede ver entorpecido y hasta cierto punto interrumpido el proceso de compra pública. No quiere decir que habrá que iniciar un nuevo proceso, ¿no? Lo que ocurre es que hay que dar respuesta, por ejemplo, a los recursos y continuar el proceso con la adjudicación, seguimiento y liquidación. A menos pues que la empresa de alguna manera acceda a la vía jurisdiccional y entonces si las condiciones serán distintas. Abordaremos ahora las sanciones a funcionarios o empleados públicos. Hasta ahora hemos abordado dos tipos de sanciones que corresponden a las empresas oferentes o contratistas, la multa y la inhabilitación. Hay otras sanciones para las empresas que ya las abordaremos en este mismo módulo. Nos detenemos por el momento a sanciones a funcionarios o empleados públicos. Las infracciones cometidas por los funcionarios o empleados de las instituciones de la administración pública para los efectos de esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves. Y obviamente así es el tipo de sanción. Infracción leve. Artículo 151 de la CAP. No incorporar oportunamente la documentación pertinente al expediente administrativo. No permitir el acceso a contrataciones de forma injustificada a las personas involucradas en el proceso posterior a la aplicación del mismo. Omitir en los informes, dictámenes o actas datos relevantes para el estudio de las ofertas, cuando se determine que los conocía con anterioridad a la presentación del informe o dictamen. No remitir o no proporcionar oportunamente a la UNAC la información requerida. Denis Castro levantó la mano. Si quiere activar el micrófono o si quiere decir algo por escrito. Licenciada, disculpe, es que ella puso ahí que no escuchaba. Sí, así veo, pero alguien le contestó que solo es usted, Denis, pero ok.
Posiblemente sea alguna falla en su dispositivo. Bien, continuamos entonces. Ahora las infracciones graves. Retrasar injustificadamente la recepción de obras, bienes o servicios. Podría ser algo en lo que puede incurrir un administrador de contrato. Recibir, por otro lado, recibir o dar por recibidas obras, bienes o servicios que no se ajusten a lo pactado o contratado o que no se hubieran ejecutado. Esa es una infracción grave. Y la infracción muy grave, causar un perjuicio patrimonial debidamente comprobado siempre que la acción fuere realizada con dolo, fraude, impericia, negligencia o mala fe en el procedimiento para contratar o en el control de la ejecución. En el procedimiento para contratar o en el control de la ejecución. Repito, causar perjuicio patrimonial debidamente comprobado siempre que la acción fuere realizada con dolo, fraude, impericia, negligencia o mala fe. Para las sanciones que corresponden a las infracciones leves, se realizará una amonestación escrita del superior jerárquico. Aquí me gusta comentar a veces que hemos expuesto todo este material en gremiales empresariales. Alguien me ha dicho, pues esta infracción no es nada. Realizar una amonestación. Pues recordemos que dentro de la administración pública, estas amonestaciones se archivan en el expediente y la acumulación de cierta cantidad de amonestaciones inicia un proceso de despido. Sí es grave para cualquier persona perder su empleo. Entonces, puede ser una infracción que parezca que solo le amonestaron, pero en realidad va acumulando y puede, no por una amonestación, pero sí por la acumulación de varias en algunas instituciones, se inicia el proceso de despido. Infracciones graves. Se impondrá suspensión sin goce de sueldo hasta por un máximo de 3 meses. También es algo muy grave, no solo para la persona, sino que para su entorno, su grupo familiar, la suspensión sin goce de sueldo. Recordemos además que hay mucha institución, para nadie es un secreto, donde el sector de empleados públicos vive con alto endeudamiento. Realmente la banca a veces ha otorgado muchos recursos que les ha ayudado en algún momento, pero les mantiene con alto endeudamiento. Que alguien se le suspenda su salario también le va a causar problemas de mora y muchos de sus gastos o sus obligaciones personales las cubre con ese tipo de mora. Infracciones muy graves. Despido o terminación laboral sin responsabilidad para la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal. Aquí miren, la que hemos explicado para quienes no lo conocían, que implica una responsabilidad civil y que implica una responsabilidad penal. Obviamente son sanciones impuestas en base a otras leyes. Por cuestión de tiempo no vamos a leer esta parte del manual de la UNAC, es el procedimiento de recurso de revocatoria. Aunque la UNAC nos lo esté diciendo, siempre les recuerdo que es importante que si alguien tiene dudas sobre la aplicación de uno de estos procedimientos, consulte con un profesional especialista en derecho administrativo para no violentar la LP, la ley de procedimiento administrativo. Luego, el otro tipo de sanción que se puede aplicar a empresas, cesación o extinción de contratos. Hay una lista de artículos que en la siguiente lámina detalla un poco más: cesación, forma de extinción, caducidad, mutuo acuerdo de las partes contratantes, entonces no sería una sanción, revocación, casos especiales y rescate. Aquí podemos ver en el caso de la cesación establecido en el artículo 92 de la CAP, puede ocurrir por la expiración del plazo pactado para su ejecución o por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y ahí, pues es lo que procede, porque el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales. Formas de extinción, artículo 93.
caducidad, mutuo acuerdo de las partes contratantes, revocación, casos especiales sin rescate. Esta es una breve explicación también. Caducidad, artículo 94, la falta de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato. Multas hubiesen alcanzado un monto equivalente al 12% del valor total del contrato. Mora en el pago por parte del contratante. Mutuo acuerdo de las partes contratantes. En cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. Revocación por la muerte o incapacidad sobrevenida por la extinción de la personalidad jurídica, quiebra o concurso de acreedores y la declaración de suspensión de pago, por modificación de las obligaciones contractuales impuestas por la institución contratante, caso fortuito o fuerza mayor que afectare significativamente la ejecución del contrato. Casos especiales, fusión de sociedades o escisión de sociedades. Rescate. Opera en casos de concesión de obra o servicio público. La administración pública pasa a administrar dicho servicio o a ejecutarla. Bien, con esta parte he tratado de adelantarme para mostrar también las sanciones. Estos son los tres tipos de sanciones que se pueden aplicar a empresas: la multa, la cesación o la inhabilitación. La cesación del contrato o la inhabilitación. Nada más en estos últimos minutos vamos a abordar nuestra postura como institución en cuanto a estos dos conceptos: qué es justicia y qué es legalidad. La tercera tarea consiste en que cada participante exprese su opinión. No se va a evaluar obviamente la opinión, todas las opiniones son válidas. Lo que les solicito es un ejemplo con el que defina esa postura. Si considera que justicia y legalidad no necesariamente van a ser lo mismo, o si considera que justicia y legalidad siempre se aplican juntas. A veces, creo que les he mencionado con profunda tristeza los casos de algunos administradores de contratos que, obedeciendo órdenes, dieron por recibida bienes que no existían. Entonces, con el pasar del tiempo, enfrentaron un proceso judicial que terminó enviándolos a la cárcel. Esas personas, pues no aparecen en redes sociales ni en noticias, pero eh, expresaban su dolor y su inconformidad, considerando que era injusto lo que se les estaba haciendo. Sentenciarlos cuando estaban obedeciendo una orden. Podría ser que sea injusto, pero estaban aplicándole las sanciones establecidas en la ley. Entonces, cuando actuamos, a veces nos confunde el hecho que aparece en algunas series o en algunas películas, donde las personas van a los tribunales a exigir justicia. Y es cierto, la justicia aplicada en el ámbito judicial, pero el concepto en el mundo latino, que tiene raíz en el derecho romano, es que el juez va a aplicar las leyes vigentes. En el medio anglo, en el mundo anglo, no necesariamente es así, que es el que aparece en las películas que vienen de Hollywood o en las obras que vienen de Broadway, porque ellos vienen del medio anglo. Toda Latinoamérica tiene esa raíz en el derecho romano, donde era el Senado el que establecía las leyes. Y por eso los jueces tendrían que aplicar esas leyes que emanaban del Senado. Bien, como digo, esta es una postura de la institución, no necesariamente es obligatorio que todas o todos la compartan, simplemente la expresamos para que nos envíen sus, eh, sus casos, que pueden ser o no de la CAP, de cualquier ámbito, incluso no necesariamente del ámbito de un caso de jurisprudencia. Ha habido en el último año muchas participantes que me han enviado un enlace de YouTube y yo lo he tomado como válido porque he entendido claramente el caso que se ha planteado. Otras personas han copiado y pegado noticias y eso me han enviado. Todo eso es válido. Y otras se han inventado casos o han comentado
casos que aparecen, que son de actualidad en ese momento. ¿Qué es la justicia? El término justicia proviene del vocablo latín justitia, que resulta difícil de definir ya que este varía de acuerdo a la cultura y valores propios de cada comunidad, así como también de la cosmovisión de cada individuo. La justicia es, a grandes rasgos, la virtud de dar a cada cual lo que corresponde. Esto puede utilizarse teniendo en cuenta las limitaciones de la justicia como poder o bien estableciendo lo equitativo en base a lo razonable. Pero en lenguaje coloquial, lo que queremos decir, aunque tenemos nuestras raíces en el derecho romano, no necesariamente en esta parte del mundo, al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, en el siglo XXI, vamos a pensar igual que las personas que vivieron en el Mediterráneo hace más de 2000 años. Con un caso sencillo es fácil ilustrarlo. En la actualidad, en cualquier país de Latinoamérica, si una persona rompe un vaso, ¿qué es lo justo? ¿Qué le vamos a aplicar a una persona que rompe un vaso? Pues le vamos a exigir tal vez que nos ayude a limpiarlo y que nos reponga el vaso que ha roto. Y ahí queda zanjado cualquier problema. Pero en el antiguo Imperio Romano, como vemos, depende, nos dice, de cultura y valores propios de cada comunidad. Un vaso era exclusivo de las élites. Por eso si un esclavo rompía un vaso, se le aplicaban 10 latigazos. Eso nos parece injusto desde nuestra visión, en nuestra época, en este lado del mundo. Entonces, aunque sea justo en aquel entorno, es injusto en el nuestro. Aunque lo que a nosotros nos parece que es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde, para aquellos romanos era más exigente, más duro, más cruel. Aquello era justo en su medio, injusto en el nuestro. La justicia es también el valor moral que sostiene la vida en sociedad y que responde a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que le pertenece o lo que se merece. Es decir, es un principio, también es un principio, como la legalidad es un principio. Pero la justicia es un principio ético que la mayoría de las personas del mundo decide respetar en pos de una vida armoniosa y civilizada. Dentro del ámbito judicial, este concepto se utiliza para hacer alusión a las reglas y normas que condicionan los accionarios de las personas e instituciones a partir de las autorizaciones, prohibiciones y obligaciones que deben ser respetadas. Para el establecimiento de estos condicionamientos, las sociedades suelen tomar como base el consenso proveniente de la mayoría de los individuos de una sociedad con respecto a aquello que consideran malo o bueno. Estas normas y reglas pueden ser formuladas y puestas por escrito por los miembros del poder legislativo de cada distrito, cuya principal función es justamente esta, legislar. Dentro del ámbito judicial, bueno, ya lo hemos dicho, para el establecimiento de estos condicionamientos, las sociedades toman como base el consenso de la mayoría de individuos. La justicia ha tenido diferentes conceptos a lo largo de la historia. Aquí nos ponen 3 ejemplos, 2 de Platón y Aristóteles, que son de la antigua Grecia, un mundo muy machista. La cultura griega es todavía más machista que la romana. Si no basta oír las leyendas de sirenas o de las arpías, donde todo lo malo es femenino y todo lo bueno es masculino. O sea, esa es la cultura de la antigua Grecia. Y vemos acá un personaje que es Aristóteles, que fue en la realidad un maestro de Alejandro Magno real, no de las películas, sino que el real. ¿Qué concepto tenían ellos de la justicia? Platón era mucho más abstracto y Aristóteles era más pragmático, aunque Platón fue maestro de Aristóteles. Y luego nos presentan el caso de un pensador de casi 2000 años después, como 500 años antes de nosotros, que es un pensador cristiano europeo. Entonces, estos 3 filósofos pues tienen 3 conceptos distintos de justicia. Para Platón, la considera la armonía de la sociedad. Si ven, es un concepto muy abstracto, es la armonía de la sociedad. Su discípulo Aristóteles la considera
igual y proporcional, lo que significa dar a cada cual lo que le corresponde. Y eso tiene que ver con lo que necesita, sus aportes a la sociedad y sus méritos propios. Tenemos la influencia de ese pensamiento griego en el mundo romano, latino y por lo tanto en el nuestro. Otro autor, Santo Tomás de Aquino, tiene una apreciación distinta del concepto de justicia. La considera la ley natural y por eso que toda persona tendrá los derechos naturales que le hayan sido otorgados por Dios. Luego aparecerán otros conceptos ya en la época de la reina Victoria en Londres, de Inglaterra, el concepto de la justicia social, la repartición equilibrada de los bienes dentro de una comunidad. Esa época que se llama la época victoriana. Este concepto surge casualmente en el siglo XIX con el surgimiento de las sociedades capitalistas, donde se incrementaron reclamos laborales y bienestar social. Y aparecerán estas dos posturas, socialistas y liberales, que acá en nuestro medio se llaman más izquierdas y derechas. El objetivo principal de esta justicia social es que dentro de una sociedad de mercado no haya pocos que tengan mucho y muchos que tengan poco, sino que exista igualdad de oportunidades para todos y para cada uno de los individuos. En eso están pensando estas digamos, posturas del siglo XIX, más en la economía de mercado. Ahí está anclado el concepto de justicia. Luego, la legalidad es un principio. Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emana del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad del individuo. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como Estado de Derecho. Y para un ejemplo, pues tenemos el principio de legalidad administrativa, el principio de legalidad registrada, el principio de legalidad tributaria, que es el que se desarrolla acá, porque todas y todos entendemos las obligaciones de pagar impuestos. Y dice, con este, lo que viene a establecerse es que únicamente una norma jurídica que tenga carácter de ley puede determinar las bases de las obligaciones tributarias. Es decir, que solo aquella puede delimitar quiénes tienen que hacerle frente al pago de las mismas, en qué fechas, mediante qué sistema, y las acciones que serán calificadas como infracciones, e incluso cuáles serán las sanciones por cometerlas o por omitirlas. Con esto pues planteamos nuestra postura sobre justicia y legalidad. La tarea consiste en lo siguiente. Muestre con un ejemplo real o ficticio cuál de las afirmaciones es la correcta. Tal vez, insisto, todas las opiniones son correctas. De mi parte no puedo evaluar ninguna opinión, todas son válidas. Somos libres de opinar y mostrar una postura. Escoja cada participante cuál de las dos posturas y me manda un ejemplo. Justicia y legalidad siempre se aplican juntas. O una acción puede ser legal y al mismo tiempo ser injusta. Por favor, me envía una copia a mi correo serranoismael263@gmail.com. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Bien, en ese caso, no me resta más que agradecerles nuevamente, sobre todo de una manera especial a las personas que están al día con el envío de sus trabajos. Les agradezco porque de esta manera no se nos acumula todos para el final, sino que ya hemos logrado avanzar. De todas formas, yo aclaré al inicio que no hay una fecha específica precisamente para que tengamos libertad de agenda. Y muchas gracias. Les deseo entonces lo mejor para ustedes y su familia.